Hola, buenos días. Soy Juan David Correa y esto es Conversaciones Pendientes. En 1993, buena parte de nuestra sociedad se pronunció, protestó, se reunió, hizo movimientos sociales para discutir una ley, que es la Ley 100 de 1993, que para entonces era para otra parte de la sociedad y sobre todo la clase política la solución a los problemas de salud pública que tenía el país. 32 años después, el debate de la salud en Colombia sigue siendo uno de los debates más enconados y complejos y complejizados a mi manera de ver sin necesidad, que no hemos podido tener de una manera tranquila como sociedad. Uno de los liderazgos que ha expresado esa resistencia, esa crítica, y esas formas de imaginar un país en donde la salud pública esté en el corazón del proyecto social y de la acción política es Carolina Corcho. Gracias, Carolina, por estar acá. Gracias, Juan David. Gracias por invitarme a tu podcast. Yo quiero empezar, como empiezo a veces estos programas, haciendo un poco de historia, porque la gente en general cree que las discusiones de hoy empezaron hace 5 años o simplemente se empezó a dar una crisis hace 10 y hubo unas discusiones que permitieron algo. Pero como lo dije hace un momento, esta discusión tuvo lugar en 1993, hubo muchos movimientos de médicos, de académicos, que contestaron muy fuertemente la Ley 100 de 1993. ¿Qué hizo la Ley 100 de 1993 para que empecemos a rodear el problema? No solo vamos a hablar, por supuesto, de salud, vamos a hablar del país, de muchas de las cosas que tú le has planteado a la sociedad en estos años de liderazgo, pero quiero empezar por ahí porque creo que entender la salud y entender el cuidado tiene que ver con la necesidad de este cambio que estamos viviendo en el país hoy. Bueno, Juan David, es que la Ley 100 no es solo salud. La Ley 100 son varios temas, son el tema de pensiones, riesgos laborales, servicios complementarios y la salud. Es uno de los ejes estructurantes de lo que se denominó la década del neoliberalismo. ¿Y cuál es el planteamiento central de lo que se hizo ahí? No fue ni siquiera la privatización de la salud ni la privatización de las pensiones, fue el manejo privado de recursos públicos de las pensiones y la salud a discrecionalidad por varios agentes particulares. No hubo ni siquiera un capitalismo. La Ley 100 no significaba ni siquiera la inversión de capitales particulares y privados en la salud y en las pensiones. No, es el Estado entregar los recursos, los colombianos, de nuestros aportes, tanto para las pensiones como para la salud y los riesgos laborales, a que sean administrados por particulares. Ese fue el arreglo institucional. Y eso fue lo que hizo Aguas, porque finalmente la promesa es que iba a haber una cobertura universal en salud, que iba a haber una cobertura universal del derecho a la pensión, y eso nunca pasó. Las EPS y los fondos privados de pensiones acumularon mucha plata. Las EPS hoy manejan 100 billones de pesos, alrededor de 100 billones de pesos que entregamos los colombianos y los trabajadores de manera anticipada. Los fondos privados de pensiones han llegado a acumular más de 400 billones de pesos, donde ellos han especulado con esos recursos en las bolsas de los países del norte, han hecho negocios, autopréstamos, como lo ha denunciado la prensa, y se han constituido en poderes fácticos, es decir, los colombianos entregamos millonarios recursos, billonarios recursos para construir poderes fácticos. ¿Qué son poderes fácticos? Cuando tú manejas toda esa plata, tú tienes la posibilidad de comprar lo que tú quieras, de distorsionar el sistema político y democrático, cooptar el ministro de Salud para que haga lo que tú quieres que se haga, al Congreso de la República, como se demostró por parte del Consejo de Estado, que destituyó a Holger Díaz. Holger Díaz fue un congresista a quien se le demostró que Carlos Gustavo Palacino, presidente de Salucop, le giraba plata para que votara en el Congreso de la República lo que ellos necesitaban que se votara para mantener el manejo de esos cuantiosos recursos sin ninguna regulación. Tú tienes la capacidad de controlar la Fiscalía. Fíjate que la Fiscalía General de la República no ha dado ningún fallo en 30 décadas. La corrupción en salud prácticamente no existe. Es una institución de la impunidad, que esperamos que eso cambie con la actual fiscal, que yo creo que ya ha tenido un tiempo allí para poder hacer su empalme. Y en el caso de la Contraloría General de la República, no sé si recuerdas que
El fallo de responsabilidad fiscal más importante que se hizo respecto a Salucop, donde se les demostró el saqueo, que se robaron 1.5 billones que por cierto no han devuelto, terminó con la persecución de la entonces Contralora General de la República, Sandra Morelli. Entonces estamos hablando que la Ley 100 es un Estado que entrega los recursos a que los manejen otros para constituirlos como poderes y distorsionar el orden democrático para que no cambien las normas. Tenemos el caso de Holger Díaz. Yo he hecho una invitación al periodismo investigativo de este país que se investigue cuáles son los vínculos de las bancadas del Congreso de la República que se oponen de manera obstruccionista a estas reformas con estos fondos, porque hay que decir que es ilegal en Colombia hoy que se financien campañas con recursos de las EPS, que no son de las EPS, sino de la salud de los colombianos, de los medicamentos, y ese es el núcleo esencial de la Ley 100. Las amenazas que de alguna u otra manera lanzan quienes defienden que había un sistema que más o menos funcionaba, que obviamente había que hacer cosas, ajustes, pero que esto más o menos funcionaba, tienen que ver con una idea que tú has pensado y que creo que muchos de quienes estamos trabajando por un progresismo en Colombia hemos pensado, y es demeritar lo público. Es decir, antes del año 93 había una tragedia, todo el mundo dice, lo público no servía, la seguridad social en Colombia no existía. Es decir, es casi suponer que antes del año 93 en Colombia la salud no funcionaba, y un poco la amenaza es, ustedes quieren volver allá. Y entonces muestran las imágenes del seguro social en crisis, pero no nos explicamos por qué esa crisis. ¿Quién puso en crisis el sistema de salud en Colombia? ¿La clase política? ¿Quiénes fueron los que fueron a saquear la salud de los colombianos? Bueno, lo primero, en el caso, por ejemplo, del sistema de salud, tú no puedes comparar el siglo XIX con el XX, ni el XX con el XXI. Por supuesto que hoy tenemos mejor calidad de vida porque la ciencia médica ha avanzado, pero no es por la Ley 100. Ocurrió en sistemas en el mundo entero. Pero aparte de eso, el Estado colombiano invertía 3.5% del PIB antes de 1993, ahora invierte alrededor del 6% del PIB. Es decir, no es técnicamente comparable lo que pasaba antes con lo que pasaba ahora. Pero lo segundo, ¿quiénes son las EPS y los fondos privados de pensiones? Esas son las preguntas. Es decir, los poderes fácticos, los actores, esos poderes que creó la Ley 100, no son empresarios capitalistas privados. No son capitalistas privados porque allí no hay capitales privados. Allá hay extracción de rentas públicas y administración opaca y privada de recursos públicos. Eso es lo primero que hay que aclarar. Segundo, allá está el clientelismo político. Este gobierno, y específicamente hemos podido demostrar quiénes son los miembros de las juntas directivas de las EPS, los políticos. Allá están los contubernios de las familias, de los expresidentes de este país, de los candidatos a la presidencia opositores del gobierno nacional. Entonces no es ese asunto privado prácticamente. Allá están agazapadas las clientelas políticas de este país regionales, y prácticamente la salud se ha vuelto el sostén del orden conservador en Colombia. De ahí se han sostenido campañas. La Jurisdicción Especial de Paz, además, en una de las denuncias, en uno de los juicios que estaban haciendo, demuestra cómo se financiaron hasta grupos armados ilegales del paramilitarismo con recursos de la salud. Pero aparte de eso, si nosotros abrimos esa caja de Pandora, ahí vamos a encontrar muchas de la clase política, cómo se ha apalancado allí, y personas que se han vuelto multimillonarias porque esto maneja mucha plata, sin control, y por ley de la República ellos lograron que no tuvieran controles. Tú puedes creer que nosotros entregamos 100 billones de pesos al año sin auditorías, y al final, por ejemplo, el año pasado de 28 EPS, solo 5 entregaron cuentas de qué hicieron con esa plata. El gobierno hizo unos cálculos de cuánto les iba a dar el segundo año respecto a eso y le dio un porcentaje, y salieron en la prensa, de 500 en Gavilla, a 250.000 el primer año de gobierno, ¿no? O sea, se les siguió dando. Se les siguió dando y se les fue aumentando. Y salen en Gavilla, en la prensa, porque tienen toda la plata del mundo, a decir queremos más plata. Inciden inclusive sobre organismos judiciales, para que estos organismos judiciales, lo que se llama la captura del Estado, asuman sus posturas. Yo nunca había visto, por ejemplo, una postura de la Corte Constitucional alineada
de cobro de cuentas de las EPS. Nunca, nosotros hemos sido peritos de la Corte Constitucional, yo hace muchos años he sido perita constitucional, nunca había visto un auto de la Corte Constitucional en el cual la Corte Constitucional prácticamente aparece de cobrador de cuentas en un auto de las EPS de cifras que no conocemos. Porque otra característica es la opacidad en las cifras. Aquí no hay cifras, ellos mismos han sacado comunicados, no hay cifras. Manejan 100 billones de pesos, pero no hay procesos de rendición de cuentas. Entonces lo que se creó fue una situación de distorsión del orden democrático de este país, que es el que este gobierno intentó cambiar a través de presentar estas reformas. Pasó la reforma pensional con bastantes dificultades que tuvo la reforma pensional. El gobierno hizo algunas concesiones, pero me parece que lo que se aprobó avanza en el sentido de que por fin vamos a tener universalidad en las pensiones. Vamos a dar cumplimiento a un principio constitucional, Juan David, es que todo ser humano debe tener un ingreso mínimo vital. Los 230.000 pesos que se le van a dar a los viejos y las viejas hacen parte no de un subsidio ni un regalo, es un ingreso mínimo vital, ese bono pensional. Pero ya tiene 100 demandas en la Corte Constitucional. Y en el caso de salud, pues ya ves todo lo que ha pasado. Hundieron la reforma a la salud hace un año. Cuando yo leo la ponencia de archivo de la reforma a la salud, yo veo todas las mentiras del gremio de las EPS reproducidas en un texto con el logo del Senado de la República. No hay independencia de esos senadores de la República que hablan de la independencia del poder, que ellos son independientes. Yo lo que veo es un notariado. Ellos fueron notarios, recogieron, nosotros conocemos el pensamiento de estos poderes clientelistas y empresariales, entre comillas, porque un empresario tiene inversión de capital. Aquí no hay inversiones de capital. Yo creo que esto hay que llamarles administradores privados de recursos públicos. Todo el relato de ellos lo pasaron, le pusieron el logo y archivaron. Y ahorita, que es muy importante en tu podcast, van a volver a archivar y a marchitar la reforma a la salud, pero ya no lo van a hacer como lo hicieron con la reforma laboral, que salieron, se tomaron una foto, se sentían orgullosos de golpear a los trabajadores y trabajadoras de este país, sino que están haciendo filibusterismo, dilatando para que se agoten los tiempos y decir ya no dio tiempo. Mientras el sistema de salud se deteriora en una crisis que viene hace más de una década, viene en caída libre, la indolencia de las mayorías de esa comisión séptima hace trampas para dilatar y para que termine marchitándose la reforma a la salud. Tú llegas al gobierno como ministra de Salud, digamos, representando esa causa no es nueva, tú llevas muchos, yo diría ya un par de décadas trabajando, un poco más incluso. En esa causa, en la Universidad de Antioquia, en la Asociación de Medicina, en fin, en varios lugares, tú adquieres un liderazgo. La pregunta que mucha gente se hace, y se la hice también a la exministra Susana, es ¿por qué cuando la idea de hacer un acuerdo con el, llamémoslo, liberalismo, o la gente más liberal, se intenta? Ahí empieza a haber una fractura muy profunda en este gobierno, y es una fractura que tienes tú en particular. Con el ministro Gaviria, no, más allá de lo personal, a mí eso no me interesa y creo que a ti tampoco, pero es como que el debate no se puede adelantar, se cierran las puertas y eso estaba bien, tú eres una extremista, eres una radical, no quieres que haya un acuerdo, dicen ellos. Yo te pregunto a ti ahora, porque creo que no te lo han preguntado mucho, ¿cuál es tu lectura de eso que ocurrió? ¿Cuál es tu lectura de ese mundo liberal que supuestamente tendría que tener dentro de sus principios estas ideas de que haya una justicia social y una justicia de salud para todas y todos los colombianos? Creo que es a lo que aspira cualquier persona liberal, progresista, de izquierda de este país. Bueno, es que yo creo que no es liberalismo, es neoliberalismo. Digamos que con estas personas compartimos algunos temas del progresismo como el respeto por la diversidad, derechos fundamentales, por ejemplo, como la eutanasia, no el glifosato, pero cuando vamos a hablar de la estructura económica misma de la sociedad, ya ellos se comportan como conservadores. Y el problema que teníamos allí era que quienes no cedían son ellos en representación de un statu quo. Es decir, el presidente Gustavo Petro ha reconocido muchas veces: yo me equivoqué nombrando a esta gente,
porque él fue elegido para dirigir un cambio en Colombia. Y él invitó a varios de estos ministros para que le ayudaran a hacer una transformación y un cambio en Colombia. Y ellos lo que hicieron fue ejercer una oposición al interior del gobierno. Eso es muy desleal, porque por supuesto que le asisten derechos a la oposición. Pero si uno va a ser opositor, pues uno no acepta un cargo dentro del gobierno. Entonces allí uno sabe que hay un voto programático del cambio del país y estas personas lo que hicieron fue a reunirse, hacer un bloque dentro del gobierno para desde adentro horadar al gobierno contra la reforma a la salud en una alianza con sectores del régimen y opositores que estaban afuera. Eso no es leal. Y por supuesto que estas personas pues están en el lugar donde debieron estar y que respetamos profundamente la oposición, pero uno no entra un gobierno a eso. Ahora bien, el acuerdo se logró. Nosotros presentamos la reforma a la salud y lo que nosotros presentamos no fue lo que finalmente se aprobó en la Cámara de Representantes. Por supuesto que hay acuerdos, hay discusiones, se modificó el texto original en un 30%. El 70% a nuestro juicio mantuvo los ejes, se construyó todo el proceso de cómo se hacía la transición del sistema y esto sale aprobado de la Cámara. Tanto se hizo un acuerdo que ha sido aprobado 2 veces por la Cámara de Representantes la reforma a la salud. La oposición y la obstrucción es en ese contubernio de la Comisión Séptima del Senado, esos 9 senadores y senadoras que yo hoy responsabilizo de la crisis, porque solo la reforma detiene la crisis y ellos de manera indolente están obstruyendo la posibilidad de que generemos un escenario, aun cuando ya hubo concertación con sus partidos políticos en la Cámara que han votado por 2 veces la reforma. Eso no lo entendieron ese grupo de ministros que hoy persisten en una defensa férrea y cerrera del statu quo. Colombia no tiene que cambiar, Colombia debe seguir igual y ahí fungen ya como conservadores y extremistas de extrema derecha. ¿Cómo le explicas tú a una persona del común que ese relato de la catástrofe no ocurrió producto de la llegada de este gobierno, sino que era un decurso que venía de antes y aquí se agudizó, si eso es lo que muchos leemos y tenemos razón? Es decir, ¿por qué se instaló? Y creo que el tema de la salud, y ahí ya nos vamos a empezar a meter en el tema, digamos, más filosófico de la salud, pero ¿por qué se instaló finalmente de una manera, a mi manera de ver, muy, muy inteligente en el sentido de lo político, que es a veces brutal y despiadado, la idea de que esto hizo agua aquí y que esto, al no haber sido manejado como debía haber sido manejado, pues hace que la gente hoy no tenga un buen sistema de salud, como te lo están, digamos, discutiendo hoy con algunos casos dramáticos, terribles. La gente en Colombia creo que frente a la salud ha tenido serias dificultades, no de ahora, sino de muchas décadas atrás. Bueno, son los hechos. El reconocimiento de la crisis de la salud la hizo la Corte Constitucional en el año 2008, con la sentencia T760. Ya la Corte venía advirtiendo, esto no viene funcionando. De hecho, la Corte abrió un litigio estratégico contra los gobiernos colombianos por la vulneración del derecho fundamental a la salud. El Instituto Nacional de Salud ha expresado, bajo el mando de los anteriores gobiernos, que en Colombia han habido 300.000 muertes evitables. ¿Qué es una muerte evitable? Por ineficiencia del sistema de salud. Una muerte evitable es que no te entregaron el medicamento y moriste, como lamentablemente pasó con la paciente, la directora del Centro de Reconciliación y Paz de Bogotá, que vuelvo a expresar mi solidaridad no solo con ella, sino con todos los pacientes con quienes eso está pasando. Eso ya venía pasando en Colombia. La salud es el derecho más tutelado en Colombia y por eso es que la Corte en el 2008 dicen no pueden ser los jueces de la República los que estén resolviendo mediante la tutela las peticiones de salud. Desde que yo he ejercido un liderazgo en la sociedad civil, venimos exigiendo que se le pague a las clínicas y hospitales de manera temporal, eso no es nuevo, que no se precaricen los trabajadores, que no se haga el paseo de la muerte. Nosotros hemos dirigido los litigios estratégicos contra el sistema y cuando llegamos al gobierno nuestro compromiso fue gestionar la reforma estructural para que esto no pasara más. Claro,
¿Cómo le explicamos a la gente que ahora se esté viviendo más? Ahorita hay más exposición mediática, ciertamente, porque se ha hecho un uso político. Aquellos indolentes que nunca les importaba cuando nosotros estábamos exigiendo, tutelando ese derecho fundamental, entonces ya oportunistamente para hacer oposición al gobierno de Gustavo Petro hacen una exposición mediática. Ahora, yo estoy de acuerdo con esa exposición mediática. Todo lo que tengamos que hacer para salvar una vida hay que hacerlo. Nosotros lo hicimos muchas veces, nosotros apelábamos a los medios, implorando, exigiendo que se atendiera un paciente y como médica siempre lo voy a seguir haciendo. Lo que yo estoy reprochando es el uso oportunista de quienes oponiéndose en el Senado a la reforma y a la solución del problema, entonces ahora aparezcan como adalides de algo en lo que ellos nunca han creído. Pero además hay otra cosa muy importante, Juan David, y es que no puede solucionar la crisis sin reforma. Entonces le voy a poner un ejemplo a un ciudadano del común. Tú tienes un cáncer y te diagnostican un cáncer. Si no te hacen el tratamiento, solo por el paso del tiempo el cáncer se deteriora por el paso del tiempo. Aquí hubo un diagnóstico en el 2008 de la Corte Constitucional. No han habido los tratamientos. Aquí se debió reformar el sistema hace mucho rato. El arreglo institucional de que se manejaran billones de pesos sirvió para que algunos se volvieran multimillonarios y algunos adquirieran poder político, pero no para salvar la vida de la gente. El cáncer se ha deteriorado. La enfermedad se deteriora y se seguirá deteriorando si no hay reforma, gane quien gane la presidencia. Las soluciones que han presentado, por ejemplo, en el gobierno de Iván Duque: metámosle más plata al sistema, endeudemos a los colombianos, le metieron plata y al año volvió lo mismo, porque si tienes una vena rota, eso es un fondo, un barril sin fondo, por ahí se te va la plata. Y no para los medicamentos, para el pago de trabajadores. Por eso la reforma propone 5 mecanismos anticorrupción para cuidar esas platas. Doble sistema de auditoría, pago directo a clínicas, hospitales y proveedores de medicamentos, sistema de información público para que veamos dónde va cada peso, para que no tengan excusa para negar el medicamento, y control social de la ciudadanía frente a esos recursos, además de desaparecer las autorizaciones para que sea expedita la atención. Eso es lo que están negando hoy en el Senado de la República. Los médicos, las médicas y la gente de la salud parece haberse despolitizado un poco. Evidentemente no es el caso de muchas y muchos de ustedes, pero digamos que la discusión parece dirigida más por la tecnocracia, los administradores, los economistas, y es como si el corazón del asunto, que es la salud, y es quienes saben del asunto, que son ustedes, no pudiera tener una voz mucho más resonante, mucho más legítima. ¿Qué opinas de eso? ¿Esa lectura es correcta o ese sector, digamos, de la salud también se ha politizado en Colombia o se ha instrumentalizado? No lo sé. El gremio médico está en este momento, hay un sector del gremio médico defendiendo los negocios de la salud abiertamente. Y hay otro sector del gremio médico en cabeza de la Federación Médica Colombiana que sostiene la defensa de la reforma y el derecho fundamental a la salud. Ahora, esa tecnocracia opositora es una falsa tecnocracia. Uno no puede denominarse tecnócrata cuando se silencian completamente, absoluto silencio frente a denuncias de presunto saqueo que interpusimos como sociedad civil frente a la Fiscalía y a la Contraloría de 13.2 billones de pesos por parte de 8 EPS, de acuerdo a los estados financieros que ellos han radicado. Esa tecnocracia no ha dicho nada. Eso es muy técnico. Más de 30 billones de pesos deben las EPS a clínicas y hospitales. ¿Será muy técnico pasar de largo por semejante cifra? No estamos hablando, Juan David, de 2 billones de pesos, 5. Estamos hablando de 30 billones de pesos de deuda, 13.2 billones y 11.2 billones de apertura de investigación fiscal de la Contraloría General de la República de presunto saqueo de recursos en el año 2020 de la pandemia. Esa autodenominada tecnocracia está en silencio. Yo no creo que uno éticamente y técnicamente pueda sostener un saqueo. Están respondiendo a intereses de negocios e intereses políticos porque no tienen la estatura para argumentar. Yo, que soy del mundo de la academia, cuando uno tiene que aceptar que hay un problema, lo acepta y uno contraargumenta y se acabó. Pero no me puede decir usted que es un técnico cuando está pasando por encima de esas cifras tan claras. Y en ese sentido, ¿por qué no te han aceptado entonces las discusiones? ¿Por eso mismo? Digo, esta gente,
Tú has invitado muchas veces a Alejandro Gaviria, por ejemplo, a discutir. Él dice, no, yo es con capaz. usted no hablo. No es capaz. ¿Por qué crees que pasa No eso? es capaz. En un país que supuestamente quiere reconciliarse, en una sociedad que supuestamente quiere hablar es de argumentos técnicos, de modelos, ¿cierto? ¿Por qué crees que ocurre eso? No es capaz. Una vez Juan Roberto Vargas nos invitó y nos puso a debatir y tuvo que silenciarse frente a los argumentos, porque lo que les estamos diciendo es sostengan las cifras. Demos la discusión sobre hechos, no sobre presunciones ideológicas abstractas que no son ciertas. Y sobre eso no hay respuesta. Y yo he invitado de manera permanente al señor Alejandro Gaviria a que nos confronte en un escenario académico y no lo ha aceptado. Eso habla de la debilidad de los argumentos, de que están asumiendo una posición política de defensa del statu quo, obstruccionista y ya de una oposición odiosa. Ya hay un odio, uno ya ve que hay un destilamiento de un odio personal frente al presidente Gustavo Petro y no una discusión sobre el sistema de salud. Fíjate que, por ejemplo, cuando yo era dirigente gremial, nosotros trabajamos la ley estatutaria de salud y nos reunimos con el presidente Juan Manuel Santos. Yo no estoy de acuerdo con las tesis desde el punto de vista político del presidente Juan Manuel Santos, pero nos sentábamos con él para sacar adelante la ley estatutaria y no tuvimos nosotros ningún problema de respaldar al presidente Juan Manuel Santos, por lo menos en dos cosas en las que estábamos de acuerdo con él: en que había que aprobar una ley estatutaria que declarara la salud como derecho fundamental y en el proceso de paz con las FARC. No tuvimos problema. En el resto hacíamos un distanciamiento y una crítica argumentada. Aquí no. Aquí se niega absolutamente todo lo que diga el presidente Gustavo Petro ad hominem, solo por ser el presidente Gustavo Petro, y eso ha degradado la política, ha degradado el debate público y ha degradado mucho a la oposición. Entonces, si nos salimos o, digamos, subimos un poco la perspectiva y miramos el tema de la reforma ya desde otro lugar, lo que yo te quería preguntar era, tú siendo psiquiatra, viniendo del mundo de la salud mental, has insistido mucho en que este país se tiene que curar, que este país se tiene que sanar, que este país, en el fondo, ahí es donde se empantana, es incapaz de conversar, de no estar de acuerdo, como decía alguien que tú has leído bien, que es Estanislao Zuleta, de tener conflictos y poder tramitarlos con dureza, con fortaleza, pero después como humanos, ¿cierto? ¿Cuál es tu mirada entonces, que es un poco el discurso que estás también promoviendo, y es hay que cuidar, hay que sanar esto que hemos vivido? ¿Cómo se imagina eso desde la salud mental, para que entremos al tema de la salud mental de los colombianos, que creo que hace parte de ese dolor y de esa enfermedad que ha sufrido mucha gente en Colombia y que a veces se nos olvida? A veces creemos que es solo el cuerpo y la urgencia, pero el peso psicológico sobre este país es muy grande. Nosotros generamos una suerte de diálogo ciudadano, conversación ciudadana, que denominamos Charlas Sanas para un País Enfermo. Ese nombre se lo puso la propia gente. Iniciamos un diálogo ciudadano sobre la reforma a la salud como una labor pedagógica y después se fue ampliando a otros temas. Y en Charlas Sanas decimos, vamos a hacer una caracterización de las enfermedades de Colombia. Entonces hay 3 problemas, enfermedades en Colombia, crónicas además, que son la corrupción, la desigualdad y la violencia. Una guerra que nos desangra. Más de 200 años de vida republicana en una guerra civil que nos desangra. Un régimen corrupto, donde yo te doy, tú me das, desde el clientelismo y el transaccionismo hasta una corrupción técnica, donde se diseñan políticas públicas para posibilitar el saqueo a gran escala de recursos, como por ejemplo en las pensiones y la salud, aprobados y legalizados. Corrupción técnica es un concepto de Luis Jorge Garay en sus textos sobre captura del Estado. Y un problema de desigualdades de unas reformas que no se han hecho en Colombia. Por ejemplo, la reforma laboral y la reforma agraria son discusiones, Juan David, de primera mitad del siglo XX. Estamos discutiendo lo mismo que en 1928 discutían los trabajadores frente a Chiquita Brahms en la masacre de las bananeras, por el cual fueron masacrados los trabajadores en Ciénaga, relato que quedó registrado en 100 años de soledad para que quedara para siempre en la historia de la humanidad, que el Estado colombiano junto con el ejército masacró a unos trabajadores por pedir condiciones que son las mismas que estamos pidiendo un siglo después. Estamos hablando de una reforma agraria.
estamos hablando de una inaceptable concentración de la tierra, donde 1 es la concentración total de la tierra en una persona y aquí tenemos el índice de Gini de la tierra en 0.93, una cosa inaceptable, donde tenemos a nuestro campesinado que ha sido desplazado y masacrado durante el siglo XX y en la actualidad de nuestro país por no permitirle trabajar la tierra, por no permitir destinar la tierra a una agroindustria donde nosotros podamos colmar nuestra propia soberanía alimentaria. Tenemos hambre en las ciudades. Nosotros no tenemos garantizada la soberanía alimentaria. Ha habido años donde hemos importado 15 millones de toneladas de alimentos que podríamos producir y no hemos podido hacer la reforma agraria. No va a haber igualdad en Colombia y paz si no resolvemos el problema de la tierra, y es el problema de 50 millones de colombianos que tenemos que garantizar nuestra alimentación, pero es el problema de 12 millones de campesinos y campesinas que en vez de estar trabajando la tierra para el abastecimiento y las exportaciones están siendo desplazados, precarizados. Y esa reforma de la igualdad es la reforma pensional. Fíjate que la reforma pensional, por ejemplo, la Ley 100 nunca garantizó pensión universal. Esa reforma pensional que se aprobó garantiza que todos los colombianos se pensionen por alguna manera, o por un bono pensional, inclusive las madres cabezas de hogar, y esto es una revolución social, que tengan un hijo. Por cada hijo se le rebaja 50 semanas para pensionarse. Hay mujeres que se pueden pensionar con 850 semanas. Inclusive hay gente que se puede pensionar antes si tiene hijos o hijas con discapacidad. Es una revolución social. ¿Por qué se oponen a que haya estos mínimos de igualdad, de humanidad, de equidad en estas reformas sociales aplazadas por más de un siglo en Colombia? Entonces esas son las 3 enfermedades: la corrupción, la violencia, la desigualdad, y hay unos tratamientos. Los tratamientos son las reformas, las distintas reformas para poder producir el cambio. Las reformas son el camino hacia el cambio. ¿Tú crees que la discusión, si uno superara el país político, es posible dar de una manera humana? Porque uno le da la sensación de que se instalan y se van a instalar en Colombia en este año que viene una discusión política sobre perspectivas, modelos, formas. Pero cuando llega la hora de conversar, de ponerse de acuerdo, de entender, es como si nos volviera a habitar esa suerte de fantasma del que no nos podemos liberar. Ese fantasma de 100 años tiene que tener un peso, pienso yo, muy grande, porque es demasiada energía invertida en impedir, digamos, en crear la idea de que no es posible, ¿cierto? Cuando tú tienes un siglo en donde te dicen es que no se puede, porque somos un país pobre, porque esto no da para más, porque así es como es y no hay remedio, otra vez usando metáforas de la salud. ¿Qué tipo de energía crees tú que tenemos que empeñar para empezar a crear un verdadero cambio en donde estas cosas se puedan hacer? Porque a veces le da a uno la sensación de que de los discursos a la posibilidad de conversar hay un tiempo demasiado grande, hay un abismo demasiado grande. Bueno, esto es un tema que te atañe mucho a ti, Juan David. Esto es un problema de cultura política. Nosotros tenemos una cultura política muy débil. Digamos que si nosotros pudiéramos explicarle estas ideas a la población estaría de acuerdo con nosotros, porque son ideas de justicia social. Pero evidentemente hay que trabajar la cultura política y hay 3 dispositivos para tú hacer una transformación de la cultura, porque tú puedes hacer reformas legales en el Congreso, pero si no haces la transformación cultural no hay un cambio permanente y duradero. Hay 3 dispositivos: uno es la escuela y la universidad. La educación es un campo de disputa cultural sobre cuáles son los valores que estamos infundiendo nosotros en las universidades. Discutía yo con los médicos, formando técnicos en medicina, en derecho o ingeniería, o estamos formando ciudadanos demócratas, pacifistas, que respeten la diversidad. Eso es una discusión que tiene que dar la escuela y la universidad, y es el movimiento pedagógico que tiene que ponerse sobre la mesa. El otro campo de transformación de la cultura es la familia, donde evidentemente se forjan los primeros valores de cómo ve otro el mundo. Y el otro campo son los medios de comunicación.
Y ahí tenemos un debate. ¿Cuáles son las grandes discusiones que estamos dando en el mundo de la cultura, en los medios de comunicación? Estamos haciendo una visibilización, por ejemplo, de nuestras propias artes, de la literatura colombiana para pensar nuestro país. La literatura es un instrumento, por ejemplo, ahorita que estamos rememorando la obra de Gabriel García Márquez, es una radiografía profunda puesta en acción, es filosofía puesta en acción, puesta en un telón de fondo, en una teatralización de lo que ha sido la historia de nuestra Colombia, de los 100 años de soledad de América Latina en Colombia. Estamos nosotros teniendo una discusión profunda con formación cultural a través de los medios de comunicación. Esa es otra discusión. Los medios alternativos del periodismo comunitario, eso hay que trabajarlo, o si no, no va a haber cambio en Colombia. Eso es muy interesante y me da la luz, digamos, la idea de preguntarte por algo que me rondaba desde que te veía. Nunca coincidimos en la misma sala porque tú te fuiste y yo llegué. Y es, si ese cambio de cultura política es necesario, ¿cuál es el cambio que quienes estamos de este lado tenemos que también empezar a asumir y afrontar? Porque me da la sensación de que seguimos en una cultura política muy patriarcal, también transaccional, Sí. también con muchos visos de muchas corrupciones que están ahí, porque es una cultura política, también violenta, y también que promueve cierta desigualdad, porque si uno lo que ve en todo caso es que llegar al gobierno de cualquiera es un poco una idea de ascenso social o de preeminencia. Eso es un pacto patriarcal, es una cultura política patriarcal. ¿Cómo imaginas entonces la transformación de los progresismos y de la gente que estamos pensando que aquí esto tiene que también empezar a cambiar en nosotros mismos? Mira, te voy a contar lo que nosotros hemos hecho. Yo he sido participante de diversas organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales y estuvimos en la construcción del programa de gobierno del presidente Gustavo Petro, no solamente en materia de salud, sino de muchos temas. ¿Y cómo trabajamos nosotros esto? Con una participación muy alta. Por ejemplo, la reforma a la salud, ¿cómo la construimos? Reunimos un grupo de expertos porque esto requiere un conocimiento experto, como todo tipo de reformas y cambios que se quieran hacer, pero también requiere los saberes populares, los conocimientos de la gente que vive sus realidades y que también es otro tipo de saber experto y de conocimiento experto que muchas veces la academia no reconoce. Y abrimos unas discusiones, hicimos unas cumbres por todo el país para discutir la reforma agraria, por ejemplo. Hicimos una gran cumbre agraria para poder discutir entre los expertos de la academia y los expertos del territorio para construir una cultura democrática del diálogo, de la comprensión de los problemas, de la conversación. Todo eso se hizo con la renta básica. También lanzamos una política pública de mujeres. Yo fui fundadora de la Red de Mujeres Progresistas de América Latina en una conversación y la discusión con las mujeres sobre los diversos saberes. Y ahí construimos algo que se llama la Agenda de Transición Democrática, Otra Colombia es Posible. Porque tú no puedes construir una cultura política a través de prácticas autoritarias y centralistas. Esto se hace con la gente. Yo estuve 9 meses en el Ministerio de Salud y Protección Social, sentada cada 8 días con las comisiones séptimas y en la Cámara, en un proceso de concertación. Cuando yo salgo del Ministerio de Salud, por la propia formación que yo tengo, dije, no, si esto no lo entiende el pueblo colombiano, si esto no se conversa, no se discute con el pueblo colombiano, no va a haber cambio. Y por eso fue que creamos Charlas Sanas para un País Enfermo y posteriormente creamos la Escuela de Formación Política hacia una agenda de transición democrática. Yo le digo a la gente que el país no está enfermo todo y que muchas veces la sensación de dolor que se produce en ciertos espacios hegemónicos, por llamarlo de alguna manera, o en todo caso de privilegio, digamos, de clases medias hacia arriba, no necesariamente privilegios extraordinarios, parece que acrecentaran la sensación del dolor. Pero uno va al país y encuentra que, claro, que hay mucho dolor, hay mucha tristeza, ha habido mucha violencia, pero también hay mucha vida, y se nos está olvidando hablar de esa vida y de esos saberes que, por ejemplo, uno no oye mucho la discusión
sobre los saberes ancestrales y culturales en el sistema de salud colombiano. Eso es como dijo un científico exrector de la Universidad Nacional en la prensa, Moisés Basserman, eso es magia, eso es una cosa que digamos, una imaginería de unos pueblos que no tienen historia, según muchos de ellos. ¿Qué opinas de esa fractura que hay también en la posibilidad de establecer una verdadera conversación y darle una agencia a esos otros y a esas otras que no hemos sido capaces de dárselas habiendo tenido otras posibilidades? Bueno, entendamos por cultura en este momento como el sistema de valores a través del cual uno ve el mundo. Entonces hay quienes consideran que el problema de la interculturalidad es solo de los pueblos indígenas. Mira, yo soy psiquiatra y yo como psiquiatra he tenido que trabajar en colegaje con médicos ancestrales para hacer el manejo de una patología. Porque todo ciudadano, toda persona, no solo los indígenas, también la clase alta bogotana, yo también atiendo personas de la clase alta bogotana y de todas las clases sociales, todos tienen una creencia sobre su cuerpo, sobre su enfermedad, y sin uno mismo no es posible el proceso de sanación. Yo soy psicoterapeuta, entonces imagínate si no cuento con la visión que cada quien tiene de su realidad, es imposible hacer una psicoterapia y un ejercicio médico. Entonces, evidentemente, dentro de las discusiones que teníamos está la interculturalidad, que además es un derecho constitucional, que incluye a los pueblos indígenas, que incluye, por ejemplo, una cosa importante, muchos ciudadanos de este país, ante la ausencia de derechos, ante la ausencia de un sistema de protección social, han nacido por matronas, mujeres que aprendieron a atender partos. Que en este gobierno decretó por parte del Ministerio de Cultura. Exactamente, como patrimonio de la humanidad por la labor que hicieron cuidando la vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tras de que hemos generado un Estado injusto, que ha excluido a las comunidades, que ha excluido a millones de colombianos. Entonces ahorita vamos a lanzar una crítica taxativa desde las universidades, desde las rectorías, diciendo que eso no son saberes, pues ahí nacieron esos niños. Ahí nacieron esos niños y con ellas hay que construir esa nueva visión del cuidado, esa nueva visión de protección social, de salud. Es la inclusión, que yo creo que en eso sí se ha logrado con todas las dificultades que ha tenido el gobierno. Yo creo que sí hay un cambio en la mentalidad, que quienes estaban excluidos hagan parte de un gobierno, sientan que eso no es un asunto de una élite, que hay una participación, que aquí no puede haber vetos con ninguna parte de la sociedad colombiana. Creo que ahí hay un avance cualitativo que ya miraremos cómo se expresa políticamente, pero siento que sí hay un cambio en la sociedad colombiana. Y como yo creo que eso es tal como lo estás diciendo, lo que trato de imaginar ahora es cómo vamos a hacer para convencer a esos que no quieren conversar de estos, que están ahí aún encerrados en esos mismos argumentos, que quizás tienen miedo. Yo digo, también entiendo esos miedos, que se han encerrado en castillos, que se han encerrado en pequeñas órbitas, digamos, de poder, porque ni siquiera estamos hablando de grandes estructuras en muchos casos. Estoy hablando, insisto, no de los magnates ni de los 5 o 6 grupos económicos de Colombia. Estoy hablando de gente de clase media alta que tiene miedo a concederle ese lugar al otro. Y ahora le pregunto a la psicoterapeuta y le pregunto a la psiquiatra entonces, ¿cuál es el dispositivo que tenemos que empezar a activar en nosotros mismos para que podamos imaginar a ese otro? ¿Cuál es esa imaginación moral, como la llaman muchos, que debemos activar y que debe activar esta gente? Porque el país es mucho más grande, es mucha más gente, esa otra que no está dentro de las cabezas del privilegio, que el privilegio. Entonces, esa ecuación es la que yo digo, oiga, pónganla sobre la mesa, porque hay mucha más gente, por fuera que por dentro. Mira, te voy a hacer un paralelo entre lo que yo hago en la psiquiatría y lo que ocurre en las sociedades. Porque la psiquiatría no siempre explica, yo creo que no es la disciplina que te puede explicar las sociedades, pero nosotros como psiquiatras apoyamos a la gente a que haga un cambio. Por ejemplo, yo he sido psiquiatra en el campo del consumo de sustancias psicoactivas. Y lo que nosotros hacemos es hacer un acompañamiento para que la persona llegue a la decisión de emprender un cambio hacia dejar el consumo. Eso no lo haces sin el otro. Eso es imposible por la vía de la imposición y el autoritarismo. Eso se hace bajo un diálogo a partir de sus propias consideraciones, su propia historia de vida. Y siempre hay un momento en que la persona queda en la mitad. O me devuelvo al consumo o sigo con un proceso de cambio.
ese es el momento que está viviendo Colombia. Es un momento que lo define muy bien Antonio Gramsci. Mi tesis de maestría sobre estudios políticos fue sobre Antonio Gramsci, por eso lo cito tanto, además porque es un gran pensador de la cultura, sí, del proyecto cultural de una sociedad. Estamos en un momento donde lo viejo no se ha ido y lo nuevo no ha terminado de llegar. Allí hay un claroscuro donde pueden salir los principales demonios. Esa es la vida, por ejemplo, lo que yo veo en la vida individual de mis pacientes cuando están ahí en ese momento basculando, dejo esta vida, paso a otra. Esa es la vida nacional. Y eso va a requerir un gran esfuerzo colectivo y organizativo, porque permitir el tránsito de una sociedad va a requerir un esfuerzo colectivo. Esto no lo va a poder resolver un solo hombre o una sola mujer. Esto lo tiene que resolver una sociedad con liderazgos municipales, barriales, departamentales, nacionales, en las altas cortes, en el Congreso, en el mundo de la cultura, en el mundo del arte. O sea, necesitamos desatar un gran movimiento, una organización colectiva que haga posible que no nos devolvamos y que Colombia de ese tránsito haga ese paso hacia que lo nuevo llegue, termine de llegar. Ahí subyace una idea que creo que nos sirve para ir yendo hacia el final, y es anteponer el cuidado a la seguridad, volver a la idea del cuidado, fortalecer ese sistema nacional del cuidado, pero uno a veces ve también que hay una distancia entre la mirada medicalizada o de la salud pública y el tema del cuidado. ¿Cómo ves tú esa relación de volver a ese valor del cuidado como una cosa que nos sustente también culturalmente? Bueno, en los próximos días vamos a lanzar un documento de propuesta de política pública frente al tema del Sistema Nacional de Equidad e Igualdad y el Cuidado, porque esto requiere políticas públicas incluyentes, y evidentemente también sobre seguridad, que hay un concepto que es la seguridad humana. ¿Qué es la seguridad humana? Si tú, por ejemplo, varios de los jóvenes que nosotros tenemos en nuestro país son reclutados por grupos al margen de la ley. Hay varias bandas ligadas al narcotráfico que reclutan al joven humilde de la comuna de Medellín, al joven humilde de Quibdó, que no tiene ninguna posibilidades, o de Buenaventura. Tú puedes enfrentar eso con toda la fuerza pública que quieras, que por supuesto hay que hacerlo porque tiene que haber una soberanía de las fuerzas democráticas sobre el territorio. Pero si tú no tienes unas políticas públicas para que ese joven tenga otra posibilidad en la vida, que es lo que nosotros llamamos seguridad humana, que es una concepción más integral del cuidado y la seguridad, va a ser imposible resolver ese problema. Tú, por ejemplo, en Quibdó, que yo me he reunido hace poco con las madres de esos jóvenes, de muchos de esos jóvenes, ellas angustiadas, ¿qué posibilidades tiene mi muchacho en el Quibdó? Mi muchacho necesita entonces acceder a educación superior, eso es una política que hay que hacer. Mi muchacho necesita acceso a espacios de arte, cultura, esparcimiento. Hay jóvenes en Bogotá que viven en un hacinamiento. Bogotá tiene altísimos niveles de hacinamiento, que no tienen escenarios de cultura para pensar distinto, para tener otras visiones del mundo y de la vida. Su mundo es muy restringido por la inequidad que ha propiciado el Estado colombiano históricamente. Entonces, una política de seguridad humana que no puede prescindir evidentemente de la soberanía de las fuerzas democráticas con respecto a los derechos humanos, tiene que tener una política pública hacia el joven, hacia las mujeres, y eso se incluye en lo que hoy se denomina, porque estamos haciendo una evaluación del Ministerio de la Igualdad, cuáles son como los retos, porque se acaba de presentar nuevamente el proyecto de ley. Acuérdate que el Ministerio de la Igualdad lo tumbó la Corte Constitucional, pero a mí sí me parece muy importante continuar con esa apuesta, volverlo a presentar, pero más que un ministerio es un sistema de equidad y de igualdad. Hay que pensar en clave de equidad y de igualdad, y eso requiere que cada ministerio no piense por su lado. El sistema tiene que ser vinculante y pensar ya en otros términos las poblaciones, y yo creo que eso es un reto que este gobierno abrió esa discusión y que habría que perfeccionar a futuro. Para equilibrar la balanza, ¿qué habría que empezar a quitar de una mano para poner en otra? Es lo que la gente no imagina. En todo cambio debe haber una renuncia. Renuncias a cosas. En el caso del consumo se renuncia a consumir, ¿verdad? Que es mucho más profundo, por supuesto. ¿Qué es lo que la sociedad colombiana tiene que empezar a interiorizar como renuncias reales para que esa justicia social que todos queremos empiece de verdad a funcionar? Y estoy hablando de economía y estoy hablando de eso que a veces enrostran al progresismo, y es muy buenas todas estas ideas, pero esto es impracticable.
Mire, nosotros tenemos que renunciar a la violencia, tenemos que renunciar al odio, tenemos que renunciar a dirimir nuestras diferencias políticas con el odio, la violencia y la eliminación del otro. Eso ha sido la historia política de este país durante muchos años. Criticamos a otros países de América Latina, pero no hay país como Colombia en donde se haya hecho masacres. Cada que hay un intento de cambio en Colombia, hay una represión. Ocurrió con Gaitán, ocurrió en la década de los 90 con el asesinato y el genocidio de todo un partido político, de varios precandidatos presidenciales, ocurrió después de la constituyente del 91 con un baño de sangre del paramilitarismo en varias ciudades y municipios de Colombia, y esperemos que eso no vuelva a ocurrir en Colombia. La sociedad creo que ha cambiado, pero eso ha sido nuestra historia y a eso hay que renunciar. Hay que renunciar a privilegios. Nosotros no le estamos diciendo a los súper ricos que no consigan sus recursos. Les estamos pidiendo es que paguen impuestos. Tiene que haber un impuesto a la renta. Tiene que haber un impuesto a los ingresos. Y estamos pidiendo que permitan que el conjunto de la sociedad llegue a niveles de equidad y de igualdad. No puede haber tanta mezquindad de que solamente un puñado de 4 o 5 familias sean las que acumulen recursos que ni siquiera se pueden gastar en esta vida ni en la otra, como está ocurriendo en el mundo y en la humanidad. La humanidad nunca había tenido tanta concentración de riqueza en un puñado de seres humanos como esto, mientras que tienes millones con menos de $10 al día. Eso es inmoral. Eso es inaceptable y a eso hay que renunciar, y a eso tiene que renunciar un sector o una parte, sino toda la élite oligárquica de este país. Y hay que renunciar a la corrupción. Es que aquí no puedes estar viviendo del saqueo, de intermediaciones, de la captura del Estado, de transacciones. Tienes que trabajar. La riqueza proviene del trabajo. Aquí los que más critican a los trabajadores y se oponen a los derechos de los trabajadores son los que menos trabajan. Yo conozco en el sector salud gente que es multimillonaria solo haciendo transacciones y negocios sin aportar ningún valor agregado en el cuidado de la vida, sea médico, enfermero, sea el director de un hospital, ni un solo valor agregado. Tenemos que tener una sociedad productiva. Eso pasa por una reindustrialización de este país, pero eso pasa también por una reforma a la justicia y una política pública anticorrupción, porque no podemos seguir robándonos el país, que se sigan robando el país. Entonces creo que en clave de esas 3 enfermedades, esas son las 3 renuncias que hay que hacer. Pues Carolina, ojalá renunciemos, ojalá nos convenzamos de que no se trata solamente de unas peleas electorales y de unas capturas de unos poderes, sino de la necesidad de que este país entienda que llegó el momento de transformarnos, porque creo que tenemos como. Gracias por estar aquí. Gracias, Juan David. A ustedes gracias por otra conversación pendiente. Espero que nos veamos la próxima. Recuerden, los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 7 de la mañana, conversaciones pendientes, no para tener la razón, sino para llenarnos de razones. Nos vemos en la próxima.